TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Hola amigos, un nuevo TDS Zoom y hoy vamos a estar conversando nuevamente con la licenciada Sandra Munk. Ella es licenciada en Psicología, Master Coach, certificada por la ICF y directora de la Escuela de Formación en Liderazgo y Coaching de Cambio y Desarrollo. Buenos días Sandra, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir nuevamente este espacio. El gusto es nuestro y hoy queremos abordar un tema que estuvimos conversando en la semana que creo que va a ser de interés de los productores y tiene que ver con lo siguiente, con la teoría del observador, el porqué de los malos entendidos. En la actividad del productor de seguros hay bastantes malos entendidos y vos lo sabés bien porque sos muy cercana a un productor de seguros, con lo cual, aunque sea en la sobremesa, deben charlar de los malos entendidos con los clientes. Sí. Así que me gustaría que abordemos eso, digamos, hablemos un poco de conversaciones y hablemos sobre todo de cómo podemos mejorar nuestros buenos entendidos con los asegurados. Bien, qué tema, Marcelo, ¿no? Como vos bien decís, nos atraviesa todo el tiempo. Y mira, uno de los grandes aportes del coaching es justamente el tomar conciencia de esto que nos ocurre, que además nos ocurre como en transparente. No nos damos cuenta hasta que empezamos a tomar conciencia de cómo el lenguaje y las palabras, la manera en que nos comunicamos, impactan los resultados que obtenemos. Y al ser las aseguradoras empresas de servicio, con más razón, los resultados y las relaciones van de la mano. Y mira, se me ocurría, para mostrar un poquito esto de lo que es la teoría del observador, que es uno de los ejes centrales del coaching, qué es eso y cómo impactan la comunicación. Y se me ocurrió hacerlo con estas dos pelotitas, ¿sí? Que aparentemente son similares, ¿sí? Más o menos tienen el mismo tamaño, son redonditas, pican las dos. Bueno, y así podemos seguir describiendo características comunes. Bueno, algo similar nos pasa con los seres humanos. Tenemos una estructura biológica, un funcionamiento del sistema nervioso similar. Entonces eso hace que creamos que estas dos pelotitas, se me fue una en esto de picar, estas dos pelotitas sean iguales. Y empezamos a darnos cuenta de que no, de que una es más blanda, otra es más dura, pican de otra manera diferente, tienen colores diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al tener estas estructuras similares, pensamos y consideramos que el otro tiene los mismos valores, las mismas creencias, las mismas inquietudes, y de golpe, en ciertas conversaciones, sobre todo cuando las cosas no son como son, ¿no? Hay un siniestro fundamentalmente, o un desacuerdo en los pagos y demás, estas diferencias, que hasta ese momento parecía que estuvieran tapadas, empiezan a salir a la luz y empiezan a hacernos ruido. Porque, puedo decirte, hasta ese momento pensábamos que observábamos las cosas de la misma manera, que hacíamos el mismo sentido, que teníamos las mismas expectativas, y esto empieza a chocar, empieza a desencontrarse. Bueno. Partiremos tal vez del lugar equivocado, que es querer creer de que hay una única mirada y que es común a nuestro asegurado, y también sobre como que hubiera una única conversación, cuando en la previa estuvimos charlando que hay distintos tipos de conversación. Me gustaría que de alguna manera repasemos eso, porque tal vez ahí es el origen de grandes desacuerdos. Bueno, totalmente. Uno es esto, es creer que miramos y tenemos las mismas expectativas y las mismas inquietudes. Entonces, ¿esto qué hace? Que entremos en conversaciones que llamamos de juicios personales, que son conversaciones donde explicamos, justificamos,
buscamos el culpable, el responsable, y así podemos seguir dando vuelta eternamente en la causa. Pero hay otro tipo de conversaciones que nos permiten encontrar posibilidades y encontrar alternativas. Estas las llamamos conversaciones para abrir posibilidades y que hacen que la conversación realmente sea más productiva y salga de la causa, salga de la explicación para concentrarse en la solución del problema. Bueno, a ver, esto nos está ocurriendo, que sí se puede, que no se puede, hasta dónde yo como productor puedo y quiero hacerme cargo. Y después hay un tercer tipo de conversaciones que ahí sí tiene que ver con la coordinación de acciones. ¿Cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En qué forma? ¿Y bajo qué condiciones? Y mira, esta última conversación es clave, porque lo que yo escucho constantemente es que damos por supuesto, bueno, tráeme el informe, hacemos esto. ¿Viste la película Granizo? Sí, justamente es una película que atañe al mercado de seguros. Totalmente, ¿viste lo que pasó con el taxista, no? Sí, es la principal fuente de conflicto dentro del mercado porque creen como que quien hizo el guión de la película no sabe nada de cobertura de seguro. Totalmente, pero igual nos sirve para pensar algo. Cuando este señor, y esto es cómo escuchamos lo que escuchamos, cómo decimos lo que decimos, bueno, más allá de la exactitud que tenga o no la película, pero viste que en un momento el taxista se le rompe el auto, se le abolla el auto por todo este tema del granizo. Entonces va a reclamar su seguro que tenía, si no me equivoco, con franquicia, ¿no? O sea, que tenía todo asegurado, para decirlo en simple. ¿Y qué le dice el empleado? Sí, todo riesgo, pero sin granizo. Y la discusión es, todo riesgo, es todo. Y entra esa discusión. Entonces vuelvo a decir, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo damos sentido? Sí, Marcelo. Sí, que estaba tratando de la terminología que para el mapa mental de un asegurado, la visión de lo que contrató o de su póliza o de cómo va a funcionar su póliza al momento del siniestro es uno que no necesariamente responda al mapa mental del productor de seguros, como que ahí es donde está el choque de mapas mentales. Exactamente, volvemos a nuestras pelotitas. ¿Sí? A buscar ese espacio en común donde estos dos mapas mentales se puedan conectar. Porque mira, ¿cómo funciona nuestro modelo mental? Es percibir y organizamos la realidad de una forma que nos tomamos a nosotros como referencia. ¿Qué es esto que vos estabas diciendo? El mapa mental del asegurador y el mapa mental del asegurado. Entonces, vuelvo a decir, creemos que miramos lo mismo, creemos que cuando yo digo todo, el todo es un todo absoluto y para el otro es el todo sin granizo. Y yo me acuerdo que hace muchos años pasó algo semejante y a partir de ahí se revió el tema de si se incluía o no granizo. Estoy hablando muchos años atrás. Sí, recordamos la granizada histórica. Y es verdad, porque tal vez cuando uno dice todo riesgo, comprende desde la óptica del productor que es la cobertura con sus exclusiones, con la franquicia, con la mal llamada letra chica, que en realidad en definitiva son exclusiones. Pero, digamos, el todo del productor es un todo que ve un poco más amplio. El todo del asegurado es un todo más chiquitito, que es la del asegurado, el que no conoce de seguros y por eso recurre a un productor, ¿no? Claro, totalmente. Y eso un poco era lo que decíamos al principio de esta conversación, que en una empresa de servicios, resultado y relación van de la mano. Y como yo digo lo que digo para que sea comprendido por el otro. Y esto que vos traes es uno de los componentes mayores de los conflictos, pero también del enriquecimiento, porque cuando empezamos a escuchar esto, a entrenarnos en tener una escucha más sensible y en poder ir a visitar un poco cómo el otro entiende el mundo, nos volvemos más competentes. Y esta es otro de los grandes aportes
del coaching, que es justamente entrenarnos en cómo diseñar conversaciones, cómo abrir posibilidades, cómo cerrarlas y cómo fluir de una conversación a la otra. Porque hay momentos donde hay que escuchar y hay momentos donde uno dice hasta acá. Sí, y lo mismo estaba pensando que no solo tiene que ver con un conflicto al momento de una diferencia con el asegurado, ya sea por el pago de un siniestro, por una cobertura, por lo que fuere, sino en el ámbito previo, tal vez, donde uno va de alguna manera a visitar un asegurable y tiene que poner en práctica también esto, ¿no? De ser amplio e inteligente en las preguntas y también inteligente en escuchar las respuestas de ese que tal vez en algún sentido pueda saber más que nosotros de su actividad, por ejemplo, cómo se realiza la actividad en un establecimiento. Claro, que además no tiene por qué saberlo. Pero qué bueno esto que decís, porque mira, desde chiquitos nos entrenan a cómo hablo, a cómo digo, a que sea claro. Y además doy por obvio de que si yo soy clara y modulo bien y todo esto con mi voz, el otro va a entender. Y el otro está en su mundo, está en su inquietud, está en lo que le importa. Entonces empieza a ser tan importante empezar a entrenarnos en afinar nuestra escucha. Sí, sí, y de qué manera también interrogamos, o sea, preguntar de la manera donde la respuesta me devuelva lo que yo necesito saber, pero además que sea una pregunta entendible para el otro, para que el otro comprenda qué le estoy preguntando, qué necesito realmente saber para diseñar un plan de seguros. Mira, es clave lo que decís, Marcelo. Dos cuestiones nosotros hacemos muy importantes en coaching. La escucha, que es una escucha activa, pero también es una escucha sensible, que sale de lo que yo me digo en mi cabeza, o sea, lo pongo un ratito entre paréntesis y voy a ver, bueno, ¿qué le pasa al otro? ¿Qué le preocupa? ¿Cuál es su inquietud? ¿Qué me está diciendo? Porque en general escuchamos al otro desde nuestra propia conversación interna. Y entonces voy a escuchar al otro desde este lugar, vuelvo a decir, te pongo entre paréntesis, bajo mi radio interna. Y entonces ahí escucho y en base a lo que me va diciendo, y por supuesto mi conocimiento como asegurador, hago las preguntas. Entonces no es cualquier pregunta, son preguntas que se vuelven claves y precisas en función de lo que el otro me dice y de lo que yo necesito saber. Sí, y también la observación fina me ha pasado de visitar, no sé, una planta fabril donde están los carteles de prohibido fumar por todos lados, pero tu observación te devuelve que en el piso hay colillas de cigarrillos por todos lados. Con lo cual, a veces no importa lo que me diga el cliente finalmente, sino lo que estoy observando como real y palpable. Totalmente. Y esto es distinguir, y este es otro tema de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, y que genera malos entendidos. Y es esto justamente que traes, distinguir entre hecho y opinión. Entonces, él te puede decir, no, acá mirá, hay carteles, entonces cuidamos, y esta es su mirada, y a lo mejor de verdad que lo piensa así. Y vos le mostrás, sí, colillas, aquí hay colillas en el piso. No. Sí. Eso es un hecho. Claro, pero digamos, eso no me lleva a mí a entrar en una disputa con el asegurado, con el asegurable sobre eso que yo ya constaté que está ocurriendo. Ya lo sé, ¿para qué voy a pelear con el tipo? Cuando hago mi informe a la compañía, asumo de que voy a informarle a la compañía, en el lugar hay carteles de prohibido fumar, pero he visto colillas, qué sé yo, para que la compañía sepa qué riesgo está asumiendo. Claro. Bueno, mira, Marcelo, decíamos la manera en que yo uso el lenguaje, la manera en que me expreso, el tono de voz, o sea, todo lo paraverbal, hace que el otro entienda si yo me estoy peleando o no con el otro. Y mirá que hay, se me vienen a la mente dos historias. Te cuento una cortita, ¿no? Resulta que había un maestro, un conferencista que era un especialista en el lenguaje y le estaba contando a su audiencia la importancia, o sea, el gran valor del lenguaje y cómo impactaban las palabras en nuestra vida y en la vida de los demás. Y en eso
se levanta alguien de la audiencia y le dice, mirá, esto que vos decís no tiene ningún sentido, pavadas. Imagínate cómo le cayó esto al maestro, a este conferencista. Se levanta y le dice, mire, el que no sabe nada es usted, puede retirarse de la sala. Bueno, y el otro sigue, ¿no?, defendiendo su postura. Entonces el conferencista levanta la voz y le dice, perdone usted, caballero, si le he ofendido. Le pido disculpas. Entiendo y respeto su opinión y entiendo que podemos estar en desacuerdo y seguir respetándonos. A lo cual el miembro de la audiencia baja muchos decibeles y le dice, sí, entiendo, le pido disculpas y las peleas no deben estar, las diferencias de opinión no deben estar para pelearnos, sino para considerar otras miradas. Entonces, ¿sabes qué? Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan huella y la manera en que decimos lo que decimos hace que podamos entrar en una disputa, ¿sí?, y en una escalada, o podamos entrar en un lugar de encuentro. Entonces, uno puede decirle, mira, vos a mí me estás chamullando porque me estás diciendo tal cosa, pero mira tu piso. Y otra cosa es decirle, ¿sabes qué? Va a venir el inspector, va a ver las colillas y no va a estar bueno. En una lo confrontás y le decís como que te está mintiendo, que te está chamullando, hablando en criollo, y en otra te alías con él y le decís, acá con esto vas a tener un tema, te aviso para que puedas hacer algo. Bueno, interesante esto de ser atentos en la observación y también entender, como bien reafirmaste recién, que el uso de qué palabras usamos para tratar de entendernos y no desentendernos con nuestros asegurados. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Sandra, como siempre, un gusto haber charlado contigo de este tema y seguramente habrá muchos otros temas que podamos abordar en el futuro porque son inacabables los encuentros, desencuentros en una profesión tan dinámica como es la del asesoramiento de seguros. Si alguien quiere contactarte, encontrarte, no sé si en las redes o a través de algún medio telefónico, ¿cómo puede hacerlo? Mira, puede entrar a nuestra página web que es www.cambioydesarrollo.ar. Puede también buscarnos en nuestro Instagram, Cambio y Desarrollo Coaching, o mandarnos un WhatsApp al 11 40 45 25 82. Yo visité la página de ustedes y es muy interesante. Además hay muchos casos donde uno se puede enriquecer sin pasar por el coaching, pero ya para tener un abordaje al mismo. Así que te agradezco estos minutos con Tiempo de Seguros como siempre y quedamos para la próxima. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Hasta la próxima.